Bienvenidos de nuevo. Esta es la lección 7 del modelo de comercio de STTSD. Configuraciones comerciales de día de alta probabilidad. Bien, ¿qué hace que las transacciones diarias sean de alta? La mayor importancia se otorga al periodo de tiempo más alto en la dirección diaria y, o de 4 horas cuando la dirección diaria y, o de 4 horas es alcista, use los días anteriores de menor a mayor para las entradas de retroceso. Utilice la sesión de Nueva York de los días anteriores. Las entradas de menor a mayor por retroceso utilizan el mínimo de días anteriores para que la tasa de detención de celda acumule long enfocándose en el movimiento anticipado desde un marco de tiempo más alto. Descuento para arreglos de PD Premium cuando la dirección diaria o de 4 horas es bajista. Use los días anteriores de mayor a menor para las entradas de retroceso. Utilice los días anteriores de la sesión de Nueva York de mayor a menor para las entradas de retroceso. Utilice los máximos de los días anteriores para la tasa de stop de compra acumulando posiciones cortas enfocándose en el movimiento anticipado de la prima de marco de tiempo más alto para descontar arreglos de PD. Cuando buscamos transacciones diarias de alta probabilidad, en lo que realmente nos enfocamos es en dónde está la siguiente dirección más probable, más alta o más baja y fuera de qué nivel y hasta qué nivel. Hay que ser consciente de. Obviamente, el día anterior, alto y bajo, la sesión de Nueva York del día anterior varía de alto a bajo. Eso significa el máximo más alto y el mínimo más bajo de la sesión durante las horas de negociación de Nueva York. También hay uno que no aparece aquí, pero quiero que piensen cuál es el máximo más alto y el mínimo más bajo durante la sesión de Londres. Eso significa el máximo de Londres y el mínimo de Londres para la zona de muerte de Londres. Luego también mirando el Londres alto o bajo al bajo o alto contrario a él. En otras palabras, es el rango total desde el extremo de la sesión de Londres, ya sea alto o bajo, hasta el mínimo o el máximo antes del comienzo de la sesión de Nueva York. Entonces, entre la apertura de Nueva York, ¿cuál es el extremo en el rango para ese día en Londres? ¿Es alto o bajo en relación con el comienzo de la sesión de Nueva York? Ese rango también es importante cuando miramos a través del precio y encontramos oportunidades para ser un comerciante de día. Está buscando cosas similares que hemos repasado en los gráficos de marco de tiempo más alto solo en un marco de tiempo más bajo. Nada de lo que vean en el marco de tiempo inferior será diferente de lo que hemos esbozado, de lo que hemos visto en un día, una semana o un mes. Cada ejemplo que se describe aquí para enmarcar una configuración de alta probabilidad. Esta no es la lista de panaceas, ¿de acuerdo? Esto no va a ser todos los escenarios posibles. Estos son los criterios que busco cada día de negociación cuando las condiciones están maduras. Entonces, en otras palabras, hice mi diligencia debida, por así decirlo, desde el marco de tiempo más alto y llegué a lo que creo que es la dirección más probable en un gráfico de marco de tiempo más alto. Y luego, lo que buscaré es si soy alcista, quiero buscar el rango desde el mínimo más alto extremo de Londres hasta el mínimo más alto opuesto antes de Nueva York. Así que cualquiera que sea el rango desde Londres hasta justo antes de la apertura de Nueva York, eso es importante. Quiero medir ese rango. Si soy bajista, ese rango me ayudará a encontrar el próximo día de negociación. El retroceso hacia arriba durante ese estado de protracción en el que el movimiento hacia arriba será un retroceso en ese rango de sesión de Londres desde Londres hasta el comienzo de Nueva York. También mediré el rango alto y bajo de la sesión de Nueva York. Eso también muchas veces me dará la configuración que está enmarcada para el día siguiente más alto, más bajo. Será un retroceso dentro de ese rango. Buscaré el máximo y el mínimo del día anterior para buscar tasas de parada. En general, verá que esos escenarios ocurren cuando finaliza un movimiento más reciente.
En otras palabras, si hemos visto subir varios días, subirá a una matriz premium y probablemente se negociará por encima de un máximo anterior. Buscaré una carrera stop de compra allí y luego iré en corto al día siguiente. Viceversa, si el mercado ha estado negociando a la baja y se negocia a la baja hasta una matriz P de descuento, buscaré que el mercado opere a la baja por debajo del mínimo del día anterior. Compraré las paradas de venta y las usaré como un comercio diario diariamente. En 4 horas cuando las usemos de forma independiente o en conjunto para construir nuestras ideas bajistas o alcistas. Lo que estamos buscando es el análisis de precios de ver un precio que respalde la tendencia alcista. ¿Está rebotando en los bloques del hombro del toro? ¿Está rechazando viejos mínimos y mostrándoles la voluntad de ir más alto? ¿Lo primero que buscamos es llenar los vacíos debajo de nosotros y luego reunir esas ideas? Entonces, ¿estamos viendo violaciones de arreglos premium a corto plazo? Si eso está ocurriendo, entonces es alcista. Los flujos de trabajo institucionales son alcistas y se dice lo contrario cuando son bajistas. ¿Cuándo miro para comprar operaciones por día? Idealmente en periodos estacionales del año, pero no es obligatorio. Pero idealmente tiene que hacer la lista aquí porque esta es una serie de alta probabilidad. Cuando se espera que el trimestre actual o el nuevo trimestre sea alcista después de que el gráfico diario haya reaccionado positivamente en un PRA de descuento, podría ser un bloque de orden alcista, cualquiera de los arreglos de descuento que conoce por la matriz de PRA de descuento. Cuando el precio tiene un camino claro y despejado hacia una matriz premium opuesta. En otras palabras, es muy fácil ver lo que alcanzaría por encima de ti en este momento. Si no puede verlo muy fácilmente, probablemente no sea una configuración alta. Los días ideales de la semana para comprar son los lunes, martes y miércoles. Usted se refiere al rango de los distribuidores del Banco Central y determina si es idealmente menos de 40 pips, y vamos a exigir que el rango asiático esté en un rango de 20 pip o menos antes de la apertura de Frankfurt, comprando entre las 2 de la madrugada y las 4 de la tarde. 12 de la noche, hora de Nueva York, buscaremos el mínimo del día, compraremos con una o dos desviaciones estándar como un rango de intermediarios del Banco Central o un rango asiático junto con una matriz de PD de descuento en el marco de tiempo que vamos a ejecutar en un gráfico de 15 o 5 minutos. Ahora, ¿dónde busco comprar para operaciones diarias? Me gusta comprar por debajo del rango asiático más 5 pips por el diferencial. Me gusta buscar brechas de valor razonable por debajo de un mínimo a corto plazo de la sesión de Nueva York de los días anteriores. En otras palabras, después de la apertura de Nueva York, estoy buscando mínimos a corto plazo que se formaron antes del cierre al comienzo de un nuevo día. 0 GMT. Miro hacia atrás en el rango de los días anteriores en la sesión de Nueva York. Generalmente vas a encontrar un mínimo y si podemos descender a eso en Londres, buscaré que se activen esas existencias de células y luego seguiré adelante con eso. Pero tiene que superponerse con otras cosas. Rango de distribuidores de bancos centrales, rango asiático, esas ideas. Además, tiene que ser a la hora del día. Bloque más corto alcista abierto en la zona de matanza de Londres que reside por debajo de un mínimo a corto plazo ya sea en el día anterior o dentro del día de hoy. En otras palabras, podría ser una carga a corto plazo o intradiaria que se formó y luego se negocia más bajo que eso en un bloque alcista más corto. Esa es una condición muy fuerte cuando el panorama general es alcista. Estaría comprando en ese escenario durante Londres, si soy muy alcista. Negociaré el largo a una desviación estándar por debajo del rango del operador del Banco Central o el rango asiático y cualquier descuento se superpondrá mientras esté en la zona muerta de Londres dentro de la protracción, poste inferior 12 de la noche a 2 de la madrugada con IPTA. En otras palabras, se está negociando a la baja. Voy a buscar ir en largo durante ese giro de Judas y nuevamente tiene que ser una superposición con una matriz de PD de descuento que llene un vacío de liquidez que se completa en un mínimo a corto plazo. En otras palabras, lo que vimos en la segunda configuración, brecha de valor razonable.
Podría ser una brecha más grande que sería básicamente un vacío de liquidez que se completaría o llenaría por debajo de un préstamo a corto plazo. Entonces, lo que estamos haciendo es realmente tratar de comprar por debajo de los mínimos, buscando acumular liquidez de stop de venta de la que podamos comprar. Si después del rally se publica a las 12 del mediodía a m, hora de Nueva York, compre el primer retroceso en un bloque de orden alcista de 15 o 5 minutos. Palabras similares a lo que estoy diciendo aquí es que si nos hemos recuperado justo después de la medianoche, no vimos ninguna caída o prolongación, un estado que nos pondría en un descuento si ha estado subiendo directamente. Si entramos en el periodo de tiempo de las 2 a las 4 de la tarde de hoy, Logan mata el punto ideal de Kilson, por así decirlo, compraré la primera relación hasta un bloque de orden alcista en 5 o 15 minutos, 1 a 2 desviaciones estándar en el rango asiático junto con una matriz P de descuento. En otras palabras, estoy buscando 2 o una caída de desviación estándar del rango total asiático hacia abajo y se superpondrá con un PDA de descuento. Así que estoy mezclando esos dos. Si un mínimo a corto plazo se elimina 2 veces, pero no hubo un estado proteccionista al alza. En otras palabras, no hemos visto que el mercado suba primero y luego baje 2 veces la segunda vez en esa condición. Probablemente seguirá bajando, pero si no ha visto ninguna tracción, muévase hacia arriba o Judas suba, bajamos por un mínimo y luego una vez más, explotamos ese mínimo, compraré eso como una sopa de tortuga. Ahora, ¿cuáles son los delineados? Aquí están mis configuraciones favoritas. Estas son las condiciones y tienes que encontrarlas en los ejemplos. Podría mostrarte ejemplos, pero no obstante eso no te ayudará. Estos son los marcos que busco. En otras palabras, si veo que se desarrollan estos tipos de escenarios, generalmente estos son los que típicamente entran en mi proceso de pensamiento. Estoy buscando ciertas cosas para alinear algún tipo de juego. O, por ejemplo, si fuéramos un equipo deportivo, está bien y el entrenador tiene un libro de jugadas y le gustan ciertas jugadas por las que hace pasar a sus jugadores. Bueno, estos son los escenarios que me encantan cuando se trata de negociar la apertura de Londres. Estas son mi caja de herramientas o consistencia. Estos tipos de operaciones se forman varias veces a la semana. Si busca algunos de ellos y comprende lo que son cuando el mercado es alcista, hemos mostrado voluntad de respeto. Una matriz de PD de descuento diario. Uno de estos criterios se cumplirá. Cada sesión de Londres tendrá algo en esta lista que se forma. Ahora ya sé lo que vas a pensar. Vaya Michael, esto es muy... ¿Cuál elijo? Bueno, si los estudias, no todos tienen las mismas características. Depende de lo que te proporcione el mercado. Entonces, cuando miras las 12 de la noche, hora de Nueva York, estamos mirando para ver qué escenario se desarrolla. Recuerde que idealmente estamos buscando ese menú desplegable inicial, pero si no sucede, tenemos una condición aquí donde dice que si varía directamente desde las 12 del mediodía a m. Cuando lleguemos a las 2 de la madrugada a m, compraremos el primer retratamiento en un bloque de orden de 15 o 5 minutos. ¡Bam! Se acabó. Entonces tienes todos los escenarios que estaría buscando para una mujer. Apertura larga, colocación de stop loss en una compra para transacciones diarias. Hagas lo que hagas y lo que uses para tu stop loss inicial, no te apresures a moverlo. Ya sé lo que estás tratando de hacer. ¿Quieres llegar al punto de equilibrio más comprar más 20? Olvídate de eso en el day trading de Londres porque puedes conseguir un pase doble. Pueden volver y noquearte y te perderás todo el movimiento. Deje su parada en la inicial hasta que llegue al menos al 40 o 50% del rango diario. Si puedes conseguir eso en London Den, llévalo al punto de equilibrio, pero cualquier cosa antes de eso no lo hagas. Si recibe tratamiento en el Banco Central, el rango de los distribuidores se superpone con el stop tiene que estar 30 pips por debajo de su entrada si está operando con una corrida por debajo del rango asiático. En otras palabras, lo que estamos haciendo es observar que el precio se negocia a la baja por debajo del rango asiático. Puede ser que una desviación estándar sea la mitad de una desviación estándar completa. Cualquier cosa por debajo del rango bajo, su parada debe estar 40 pips por debajo de su entrada. Si está negociando cualquier tipo de parada de celda 30 pips por debajo del mínimo de la entrada que está utilizando.
En otras palabras, vas a usar el mínimo como tu punto de entrada principal, ese mínimo vas a intentar ingresar por debajo de que tu stop tiene que estar 30 pips por debajo de ese mínimo. Si está negociando el primer retroceso en un bloque alcista más corto, tiene que estar 10 pips por debajo del mínimo del día si está negociando el segundo retorno para paradas de celda. En otras palabras, hemos tenido un movimiento más bajo y luego se mueve más abajo. Una vez más saca los topes de celular, tu stop tiene que estar por debajo de los 30 pips. Y nuevamente, ese es si no ve ningún movimiento inmediatamente después de la medianoche. Si solo ha sido un movimiento directo hacia abajo y luego baja una vez más, la carga que se formó inicialmente, su parada debe estar 30 pips por debajo de eso. Si su compra tiene un traje de tortuga, si está intercambiando cualquier otra configuración no descrita anteriormente, lo que usará es el 50% del rango diario promedio de los últimos 5 días restado del mínimo del rango asiático. Suponga que tiene un rango diario promedio de 100 pips durante los últimos 5 días. Lo que vas a hacer es tomar 50 pips menos el mínimo del rango asiático, sea cual sea el precio, esa es la pérdida de acciones. Tomar ganancias y comprar operaciones diaria. Está bien, siempre vas a tratar de quitarte algo y ganar de 20 a 30 pips, siempre haz esto en Londres. Buscará escalar algo cada 2 desviaciones estándar del rango asiático o del rango de los distribuidores del Banco Central. Sí, dije que requiere que vea 2 desviaciones estándar antes de tomar el siguiente nivel de ganancias. Eso significa que después de sus primeros 20 a 30 pips, esperará 2 desviaciones estándar del rango asiático o del rango de los operadores del Banco Central. Luego quita algo de nuevo, quita algo en el máximo de los días anteriores más 5 a 15 pips porque podría terminar en un escenario de sorbo de tortuga y podría retroceder si toma algo al 50% del rango de precios que está negociando. En una base de 60 minutos. En otras palabras, dentro del rango, ¿dónde estamos si nos recuperamos dentro de ese rango? Recuerde que el equilibrio podría ser un nivel impactante, por lo que también desea quitar algo allí porque podría revertirse en su toma o haber tenido un 60 a 80% de descuento en las proyecciones de rango diario promedio de 5 días. Siempre hace esto. Entonces, básicamente, si no ha quitado nada excepto los primeros 2030 pips, no hizo nada por 2 desviaciones estándar del rango asiático o el rango de los distribuidores del Banco Central porque tal vez no hizo eso, tal vez no ha cumplido eso. Tal vez no haya hecho nada con el máximo del día anterior no se ha comercializado allí todavía y tal vez no haya visto un rango del 50% en los últimos 60 minutos. Acción del precio. Entonces hay que considerar el rango diario promedio de los últimos 5 días. Debe tener al menos un 60 a 80% de descuento en ese momento. Siempre haga esto y luego puede dejar una pequeña porción en el mar si va a sacar más jugo de ese limón y esperar para una parte posterior del día. Si cotiza más alto que la semana de negociación anterior, elimine algo allí porque podría obtener un escenario de sueño de tortuga en ese entorno. Si cotiza por encima del máximo del mes anterior, quítese algo en ese momento del día. Escale algo a las 5 en punto, hora de Nueva York, o justo por encima, en la hora del día. Desea escalar un máximo a corto plazo antes de la apertura de las 7 de la mañana a.m. en Nueva York. Ahora resumiré esto de nuevo, estos son específicos de la hora de la fecha. Desea obtener algunas ganancias cuando está alcista y ha estado repuntando, sea cual sea el máximo a corto plazo que se está formando antes de las 7 de la mañana a.m., lo que significa que habrá un pequeño repunte a corto plazo hasta las 7 de la mañana, sea lo que sea como está repuntando. Quieres sacar algo de ahí porque Nueva York podría ser un cambio en la hora del día. Mire la escala entre las 10 de la mañana a.m. y las 11 de la mañana, hora de Nueva York, durante el meeting. Entonces, en otras palabras, cada vez que el precio sube a las 10 de la mañana. En ese tramo y el precio sube, querrás salir y sacar algo a medida que sube. Idealmente, cualquiera de los escenarios anteriores junto con una matriz de PD en forma premium. Ahora, obviamente, probablemente estés diciendo, bueno, Michael, solo puedo permitirme hacer eso. ¿Cómo puedo quitarme tantas porciones? No puedes, pero si lo vuelves a mirar, estudialo. No todas estas condiciones pueden estar presentes, pero desea buscar las que potencialmente pueden estar allí para usted.
Puede revisar esta lista y ver su operación mientras se prepara para tomarla y ver de inmediato si alguno de estos serán candidatos potenciales. Pero tienes que sacar beneficios de estas reglas. Así es como lo hago. Esta es la razón por la que lo hago y cuando me ves tomando posiciones y escalándolas, este es el criterio que estoy usando cuando busco operaciones cortas en el día, idealmente en periodos bajistas estacionales del año. Pero no es necesario cuando se espera el trimestre actual o el nuevo trimestre bajista después de que el gráfico diario haya reaccionado positivamente en una matriz de PD Premium cuando el precio tiene un camino claro y sin obstrucciones hacia una matriz de descuento opuesta. Los días ideales de la semana para hacer shorting son los lunes, martes y miércoles. Consulte el rango de los distribuidores del Banco Central y determine si es menos de 40 pips. Idealmente, exija que el rango asiático esté en un rango de 20 pip o menos antes de la apertura de Frankfurt. Eso es básicamente la 1 de la mañana. Hora de Nueva York, es el momento temprano en corto entre las 2 de la madrugada a.m. y las 4 de la madrugada a.m. El New York Times busca el máximo del día. Por lo general, busco vender una o dos desviaciones estándar del rango de los intermediarios del Banco Central o el rango asiático junto con una matriz de PD Premium. El marco de tiempo para ejecutar es de 5 o 15 minutos. ¿Dónde busco transacciones de día corto? Me gusta correr por encima del rango asiático, al menos 5 pips por encima. Quiero estar vendiendo corto allí. Una brecha de valor razonable por encima de un máximo a corto plazo de la sesión de Nueva York del día anterior. Habrá paradas de compra por encima de eso. Buscaré vender eso, ya que sube por encima de eso en la sesión de Nueva York. Justo, bloque más corto por encima de un máximo a corto plazo, ya sea el día anterior o el día de hoy. En otras palabras, si hay un bloque azulado que reside en la acción del precio y hay un máximo a corto plazo justo debajo que aún no hemos calificado. Tan pronto como negociemos por encima de ese máximo a corto plazo y entremos en ese bloque de orden bajista, si lo hace durante la sesión de Londres, iré corto allí. Si soy muy bajista, una desviación estándar con cualquier matriz P Premium en la zona de muerte a pulmón abierto, puedo operar con eso dentro de la contratación de protracción posterior a las 12 de la medianoche, hora de Nueva York, a las 2 de la madrugada. Hora de Nueva York, con una array PD o una array PD Premium específicamente. Eso es suficiente para mí. Así que básicamente, estoy viendo un UD swing que ocurre justo desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada. Se cambia a una prima PA. Eso es suficiente para quedarse corto. Llenar un vacío de liquidez que se completa por encima de un máximo a corto plazo. Si después de la publicación de las 12 de la noche voy a vender el primer retroceso en un bloque de orden bajista de 15 o 5 minutos, una o dos desviaciones estándar en el rango asiático junto con una matriz P Premium. Puedo vender eso y si el máximo a corto plazo se saca 2 veces sin una desventaja inicial, lo venderé como una sopa de tortuga. Colocar stop loss en operaciones de día corto siempre que utilice el stop loss inicial, obviamente no tenga prisa por moverlo. Hemos dicho que en el lado de la compra, es lo mismo aquí. O en corto. Si está negociando, la superposición de rango del distribuidor del Banco Central con una parada de PDA debe estar 30 pips por encima de su entrada. Si está operando con una corrida por encima del máximo del rango asiático, la parada debe ser de 40 pips. Si está operando con una tasa de parada, su parada debe estar 30 pips por encima del máximo de su entrada. Si está negociando el primer retratamiento en un bloque de orden bajista, su parada debe estar 10 pips por encima del máximo más alto del día. Si está negociando el segundo retorno por stop de compra o básicamente un traje de tortuga y no hemos visto un repunte inmediato a la baja en el precio después de la medianoche, su stop tiene que estar 30 pips por encima del máximo más alto de hoy.
Si está operando con cualquier otra configuración, no descrita anteriormente, use el 50% del rango diario promedio de los últimos 5 días agregado al rango asiático para obtener ganancias máximas en operaciones de días cortos. Siempre trate de sacar algo y ganar de 20 a 30 pips. Siempre busque escalar algo cada 2 desviaciones estándar en el rango asiático o en el rango de los distribuidores del Banco Central. Quitarse algo los días previos, bajo menos de 5 a 15 pips, reduzca algo en el rango del 50% o el equilibrio del rango de precios en el que estaba operando en un gráfico de 60 minutos. Tome o haya tomado 60 a 80% de descuento en el rango diario promedio de los últimos 5 días. Haga esto siempre que opere a un nivel más bajo que el mínimo de la semana anterior, quítese algo de ahí. Podría tener una reversión o un rechazo si cotiza por debajo del mínimo del mes anterior. Una vez más, esto podría ser una reversión potencial. Entonces, desea quitar algo allí a la hora del día, escalar algo a las 5 de la m, hora de Nueva York o antes, escalar un mínimo a corto plazo antes de las 7 de la mañana a.m., hora de Nueva York. En otras palabras, la apertura de Nueva York podría ser una reversión o, en general, un retroceso hacia la apertura de las 8:20 CME. Por lo tanto, desea ver que las ganancias tomando una parte de la porción se conviertan en ganancias a medida que se aceleran a la baja antes de las 7 de la mañana a.m. En la hora del día escalando de 10 de la mañana a.m. a 11 de la mañana a.m., hora de Nueva York, mientras que el precio sigue bajando. Idealmente, cualquiera de los escenarios anteriores junto con una matriz de P de Premium. Ahora, obviamente, les he dado varios ejemplos y circunstancias y esquemas para el plan de acción probable. Ya sea que esté ingresando, ya sea que esté obteniendo ganancias, donde esté usando su parada. Estas son mis reglas generales de operación. Esto es lo que generalmente busco. Estas son las cosas que hago, cómo administro la posición, lo que estoy haciendo inicialmente con las paradas en las que busco obtener ganancias. Los que no incorporé aquí fueron, obviamente, enseñados en otros lugares, así que no tuve que repetir o rellenar ninguna proyección en el FIB 1.27,168 y la oscilación de precios 100% simétrica o 100 mover por ciento, mover esas ideas. Combinar con cualquiera de estos también realmente amplifica con fines de lucro. Tomando esta lección, obviamente, no quiero verlo en YouTube y si termina en YouTube, lo quitaré. Pero la lección en sí, podría mostrar esto en Baby Pips y nadie entendería de qué está hablando. Entonces, esa es la razón por la que revisé una gran cantidad de información en enero y hasta ahora porque conoce todos los elementos que se describen aquí o debería conocerlos porque ha estudiado todos los meses anteriores. Los criterios y las reglas de compromiso que se explican y describen para ambos lados de la compra y la venta. No todos y cada uno de estos van a ser utilizables. No puedes usar cada uno de ellos. No se aplicarán a todas las operaciones en las que participe. Así que no crea que porque hay una larga lista de cosas y escenarios aquí, no todos se podrán aplicar a su operación. Pero sabiendo cuáles son de antemano, en forma resumida aquí, ya puede ver cómo puede mirar para ver si va a ser un escenario probable para su idea comercial particular. Es posible que no esté operando cerca de un mínimo semanal. Es posible que no esté operando cerca de un mínimo mensual. Por lo tanto, es posible que ni siquiera sean una consideración en absoluto. Probablemente ya haya bajado algo entre 20 y 30 pips y no se ha movido mucho más allá de eso al llegar a las 5 de la madrugada a.m., hora de Nueva York. Por lo tanto, no consideraría que el escalamiento antes de las 7 de la mañana. Tal vez ya haya tomado 20 o 30 pips en Londres y luego se fue, ya sabe, todo el rango diario promedio completo durante Londres. Tú, no vas a tomar algo antes de las 7 de la mañana a.m., porque ya has tomado algo basado en el cumplimiento de los reinados diarios promedio. Mirando los escenarios que potencialmente podrían funcionar aquí y también para las entradas, nuevamente, no todos serán aplicables, así que no se asuste porque parece mucho. Y sí, estás siendo desafiado. Te prometí en las lecciones más ligeras que vas a tener que pensar, tienes que pensar por ti mismo.
Tienes que tener reglas. Tienes que buscar este tipo de cosas tú mismo en los gráficos. Todos ellos no estarán allí. Así que no tienes que mirar a través de todas estas cosas para reducir gradualmente lo que deberías estar haciendo para tu comercio. Todos los criterios que se enumeran aquí para las configuraciones, las compras, las ventas, donde está su límite de pérdida, hay reglas específicas para todo eso. Tengo escenarios específicos descritos en esta enseñanza que, si te apegas a ellos, harás todo lo que yo hago semana a semana cuando estoy operando. Así que sí, requiere que pienses, sí, es un poco de trabajo, pero ¿vale la pena? Absolutamente.